Mi ex prometida canceló la boda 7 días antes diciéndome que sus papás no aprobaban mi carrera como freelancer. Pero cuando me la encontré con sus padres, ellos me dijeron que yo había terminado todo porque mi familia juzgaba el trabajo de ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que les había mentido a las dos familias. Tengo 29 años y mis ingresos varían de mes a mes, pero llevo 6 años haciendo esto y me he mantenido bien. Trabajo como editor de video freelance. Rento un departamento de 2 recámaras en el centro de mi ciudad, y siempre me he sentido orgulloso de la independencia que he construido por mi cuenta. Hace 3 años y medio conocí a Billy, de 28 años, en el cumpleaños de un amigo en común. Ella trabajaba como higienista dental en una clínica al otro lado de la ciudad. Empezamos a salir a las pocas semanas de conocernos. Ella era organizada y práctica, lo cual equilibraba mi naturaleza más espontánea. Me gustaba que tuviera un trabajo estable con horarios fijos mientras yo trabajaba desde casa con fechas de entrega que a veces me tenían despierto hasta las 3 de la mañana. Mis papás la conocieron como a los 4 meses de relación. Mi papá es un cartero jubilado y mi mamá trabajó como asistente administrativa en una escuela antes de retirarse hace 2 años. Vivían como a 30 minutos de mí, en un vecindario tranquilo. Desde la primera cena en su casa, parecían llevarse bien con ella. Mi mamá le preguntaba sobre su trabajo y se notaba genuinamente interesada cuando Billy le explicaba los diferentes procedimientos que asistía en la clínica dental. Mi papá hablaba con ella sobre el vecindario donde creció porque décadas atrás él había repartido correspondencia en esa zona. Sus papás, en cambio, tardaron más en abrirse conmigo. Los conocí como a los 5 meses de relación, en una cena formal en su casa. Su papá, Lance, de 57 años, tenía una pequeña empresa constructora, y su mamá, Jaime, de 55, era gerente en un banco. La cena fue amable pero algo tensa. Lance me preguntó sobre mi trabajo y, cuando le expliqué lo del video editing freelance, asintió despacio y preguntó qué tan estable era el ingreso. Le dije con honestidad que algunos meses eran mejores que otros, pero que tenía suficientes clientes para mantenerme ocupado. Jaime preguntó si tenía beneficios o ahorros para el retiro. Le expliqué que, como freelancer, tenía que arreglar esas cosas por mi cuenta y que estaba trabajando en ello. La conversación siguió con otros temas, pero recuerdo haber sentido que no los había impresionado como quería. A lo largo de los siguientes 3 años, vi a sus papás quizás unas 12 veces en total. Siempre fueron amables cuando nos cruzábamos en reuniones de fiestas o cenas de cumpleaños. Jaime preguntaba cómo iba mi trabajo y Lance me daba un apretón de manos firme cuando llegábamos y cuando nos íbamos. Nunca hubo tensión ni hostilidad evidente. Nunca dijeron nada negativo sobre mi carrera en mi presencia. 2 meses antes de que todo se derrumbara, le propuse matrimonio a Billy en un parque donde solíamos caminar los fines de semana. Había ahorrado para un anillo modesto y planeé todo con cuidado. Ella dijo que sí de inmediato y llamamos a nuestras familias justo después. Mis papás estaban emocionadísimos y dijeron que nos ayudarían en lo que necesitáramos para la boda. Sus papás nos felicitaron por teléfono y dijeron que estaban felices por nosotros. Empezamos a planear de inmediato. Ella quería una boda pequeña, con unos 80 invitados, en un salón de banquetes que su prima había usado el año anterior. Pagamos el depósito del lugar y contratamos a un fotógrafo. Ella empezó a buscar vestidos en línea e hizo una lista de posibles caterers. Yo me encargaba de la música y las invitaciones. Todo parecía avanzar sin problemas. Entonces, 7 días antes de la fecha de la boda, ella me llamó a media tarde. Estaba trabajando en un proyecto para un cliente y casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Su voz sonaba plana y distante. Dijo que necesitábamos hablar en persona y que vendría en 1 hora. Cuando llegó, se sentó en mi sofá y no se quitó el saco. Miraba al piso en lugar de verme a los ojos. Dijo que no podía seguir adelante con la boda. Le pregunté qué quería decir y me dijo que sus papás habían estado presionándola durante semanas. Según ella, le dijeron que mi carrera era demasiado inestable y que yo no iba a poder mantener a una familia. Que seguían señalando que yo no tenía seguro médico de un empleador y que mis ingresos fluctuaban demasiado. Me dijo que le dijeron que se arrepentiría de casarse conmigo y que necesitaba cancelar todo antes de que fuera demasiado tarde. Le pregunté si eso era realmente lo que ella quería o si solo estaba repitiendo lo que ellos decían. Me dijo que no importaba porque lo había pensado y había concluido que tenían razón. Que necesitaba a alguien con un trabajo estable y un futuro predecible. Intenté discutirlo. Le recordé que llevaba años sosteniéndome solo y que mi trabajo me llenaba. Le dije que podíamos resolver juntos lo del seguro médico y los ahorros. Ella negó con la cabeza y dijo que ya había tomado su decisión. Le pregunté si al menos podíamos hablar con sus papás juntos para aclarar los malentendidos. Se negó. Dijo que no tenía sentido porque ahora ella estaba de acuerdo con ellos. Le pregunté si había alguien más o si había pasado algo. Me miró como si la hubiera insultado y dijo que no. Se puso de pie y dijo que ella se encargaría de todas las cancelaciones y los reembolsos para que yo no tuviera que lidiar con eso. Y se fue.
Durante los 3 días siguientes me mandó una serie de mensajes confirmando que había cancelado el salón, el fotógrafo y el caterer. Me dijo que había devuelto su vestido y que yo debía devolver el traje que había rentado. Dijo que se quedaría con el anillo para cubrir algunos de los gastos de cancelación. No discutí nada de eso, solo leía los mensajes sin responder. Mis papás me llamaron cuando se enteraron. Mi mamá preguntó qué había pasado y le conté lo que Billy dijo sobre que sus papás no aprobaban mi carrera. Mi mamá guardó silencio un largo momento y luego dijo que eso no tenía sentido, porque Lance y Jaime siempre habían sido amables cuando el tema de mi trabajo salía a relucir. Mi papá se puso al teléfono y dijo lo mismo. Recordó que Lance le había preguntado por mi negocio en un asado el verano anterior, y que Lance parecía impresionado cuando mi papá le explicó cuántos clientes tenía. Les dije que ya no sabía qué pensar. Quizás sus papás habían ocultado sus verdaderos sentimientos todo ese tiempo. Mi mamá dijo que era posible, pero que aún parecía extraño. Me preguntó si quería comunicarme con Lance y Jaime para escuchar su versión. Le dije que no, si tenían un problema conmigo, deberían haberlo dicho a mi cara en lugar de presionar a su hija por las espaldas. Después de esa conversación decidí que no iba a seguir tratando de entenderlo. Bloqueé el número de Billy y la eliminé de todas mis redes sociales. Me metí de lleno al trabajo y tomé más proyectos de los habituales para mantener la mente ocupada. Dejé de salir con amigos porque no quería responder preguntas sobre la boda. Empecé a ir al gimnasio en horarios raros, cuando había poca gente, para no encontrarme con nadie conocido. 4 semanas pasaron así, casi no hablé con nadie más que mis papás y mis clientes. Entonces, una tarde, mi amigo Orlando, de 30 años, llamó y dijo que estaba preocupado por mí. Dijo que no me había visto en más de un mes y que quería invitarme a comer. Le dije que estaba bien y que solo andaba ocupado con el trabajo. Dijo que no me creía y que me iría a buscar en una hora lo quisiera o no. Me llevó a un restaurante casual cerca de la orilla del agua al que solíamos ir cuando estábamos en la universidad. Pedimos hamburguesas y él habló de su trabajo, de su novia y del viaje que estaban planeando para el otoño. Yo apenas escuchaba porque seguía pensando en el proyecto de edición que había dejado sin terminar en casa. Entonces levanté la vista y vi a Lance y Jaime sentados en una mesa como a 6 metros de distancia. Estaban de frente a nosotros y Jaime me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par y le dijo algo a Lance. Él se dio la vuelta y me miró directo. Por unos segundos, solo nos vimos fijamente desde los extremos del restaurante. Esperaba que se dieran la vuelta y fingieran no haberme visto. En cambio, Lance se puso de pie y empezó a caminar hacia mi mesa. Jaime lo siguió. Orlando los vio acercarse y me preguntó si los conocía. Le dije que eran los papás de Billy. Me preguntó si quería que nos fuéramos. Dije que no, porque quería escuchar qué tenían que decir. Lance se detuvo junto a mi mesa y me miró con una expresión que no pude descifrar. Me preguntó si podíamos hablar un momento. Le dije que adelante. Volteó a ver a Orlando y luego de regreso a mí. Dijo que quizás era mejor hablar en privado. Orlando dijo que iba a salir a fumar y se fue. En cuanto Orlando salió, Jaime se inclinó hacia adelante apoyando las manos en la mesa. Me preguntó cómo había podido hacerle eso a su hija. Le pregunté a qué se refería. Dijo que había llevado a Billy ilusionada por más de 3 años y luego había cancelado la boda a último momento porque mis papás miraban mal su trabajo. La miré fijamente y le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Lance dijo que ya sabían la verdad y que no tenía caso seguir fingiendo. Que Billy les había contado todo. Les pregunté qué exactamente les había contado. Jaime dijo que mis papás habían hecho comentarios de que los higienistas dentales no eran médicos de verdad y que pensaban que Billy no era suficiente para mí. Que Billy les dijo que yo había estado de acuerdo con mis papás y que yo había roto el compromiso una semana antes de la boda. Me quedé ahí sentado tratando de procesar lo que estaban diciendo. Y entonces empecé a reírme porque era tan absurdo. Lance me preguntó qué tenía de gracioso. Le dije que Billy me había dejado a mí, no al revés. Que ella dijo que sus papás pensaban que mi carrera era demasiado inestable y que no podía casarse con alguien como yo. Que mis papás adoraban a Billy y jamás dijeron una sola cosa negativa sobre su trabajo. Jaime negó con la cabeza y dijo que eso no era lo que había pasado. Que Billy nunca mentiría sobre algo así. Saqué mi teléfono y busqué entre mis mensajes hasta encontrar los que Billy me había enviado para cancelar la boda. Se los mostré. Lance los leyó y su cara cambió. Jaime los leyó después y se sentó en la silla donde había estado Orlando. Lance preguntó por qué Billy les habría contado la historia al revés. Dije que no tenía idea, que quizás no quería ser ella quien quedara mal frente a ninguna familia. Jaime dijo que eso no tenía sentido porque Billy había estado muy afectada durante semanas. Que llevaba noches llorando y sin querer comer. Lance dijo que pensaban que era porque yo le había roto el corazón. Orlando regresó y vio que Jaime estaba sentada en su silla. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que se sentara porque esto también lo involucraba a él. Les expliqué a Lance y Jaime que mis papás habían conocido a Billy muchas veces y siempre la habían tratado bien.
Le pedí a Orlando que confirmara que mis papás la querían. Dijo que sí, y que mi mamá le había preguntado en algún momento si creía que Billy y yo íbamos a comprometernos pronto. Lance se frotó la cara con ambas manos. Dijo que no entendía por qué Billy inventaría dos historias distintas. Jaime dijo que quizás había habido algún malentendido en algún lado. Le dije que no había ningún malentendido porque tenía los mensajes que Billy me envió y mostraban claramente que ella fue quien puso fin a todo. Lance dijo que necesitaban hablar con Billy. Jaime dijo que deberían sentarse todos y averiguar qué había pasado realmente. Les dije que yo no tenía interés en sentarme con nadie, que Billy había tomado su decisión y yo había seguido adelante. Lance dijo que yo no parecía haber seguido adelante. No respondí eso. Se fueron después de unos minutos más de conversación incómoda. Orlando y yo terminamos el almuerzo en silencio. Me preguntó si iba a llamarle a Billy. Le dije que no, pero en cuanto llegué a casa la llamé. Contestó al tercer timbre y me preguntó por qué la llamaba. Le pregunté por qué les había dicho a sus papás que yo había roto todo porque mi familia no aprobaba su trabajo. Guardó silencio mucho tiempo. Luego preguntó cómo me había enterado. Le dije que me había encontrado con sus papás en un restaurante y que me habían confrontado. Ella dijo que no era de mi incumbencia lo que le contaba a sus papás. Le dije que se volvió de mi incumbencia cuando me acusaron de algo que no hice. Dijo que no me debía ninguna explicación porque ya no estábamos juntos. Le pregunté si me había engañado. No respondió. Volví a preguntar y colgó. Me quedé sentado en el sofá mirando mi teléfono. El hecho de que no lo negara me hizo pensar que tenía razón. Abrí mi laptop y entré a un foro que solía visitar de vez en cuando. Creé una cuenta nueva y escribí un post explicando que mi boda había sido cancelada porque mi exprometida había sido infiel. No usé su nombre, pero mencioné suficientes detalles como para que la gente que nos conocía pudiera deducir de quién hablaba. Lo publiqué y cerré la laptop. En 2 días, varios amigos en común me escribieron preguntando si el post era verdad. No respondí a la mayoría. Algunos comentaron en el post pidiendo más detalles. Tampoco les respondí. Entonces Billy me mandó un mensaje de voz. Casi lo borré sin escucharlo, pero decidí oír qué tenía que decir. Estaba llorando en el mensaje. Dijo que le había arruinado la vida, que la gente en su trabajo le estaba haciendo preguntas y que sus amigos la estaban evitando. Dijo que no me había engañado y que yo no tenía derecho de decir que sí. Me rogó que borrara el post. Escuché el mensaje 3 veces. Luego volví al foro y eliminé el post. Le mandé un mensaje diciéndole que lo había quitado. También le dije que me disculpaba por haberlo publicado, pero que de todos modos habíamos terminado, independientemente de lo que realmente hubiera pasado. No me respondió. Volví a bloquear su número y eliminé la cuenta del foro. Luego me fui a dormir aunque apenas eran las 7 de la tarde. Actualización 1. No pensaba escribir otro post sobre esto, pero pasaron algunas cosas que me hicieron cambiar de opinión. Después de borrar ese post y cortar todo contacto con Billy, intenté retomar mi vida normal. Tomé más proyectos freelance y empecé a ir al gimnasio cada mañana antes de ponerme a trabajar. Dejé de revisar las redes sociales tanto porque no quería ver nada relacionado con ella o con nuestros amigos en común. Mis papás me invitaron a cenar una noche, como 2 semanas después del incidente del restaurante. Casi dije que no porque estaba cansado y no tenía ganas de hablar con nadie, pero mi mamá insistió. Dijo que estaban preocupados y querían ver cómo estaba. Fui a su casa después de terminar de editar un video para un cliente corporativo. La cena estuvo callada al principio. Mi papá me preguntó sobre mis proyectos recientes y le di respuestas cortas. Mi mamá preguntó si estaba comiendo bien y le dije que sí. Entonces, a la mitad de la cena, mi papá dejó el tenedor y dijo que necesitaba contarme algo. Dijo que aproximadamente un mes antes de la fecha de la boda, él y mi mamá habían notado algo diferente en Billy. Habían salido todos juntos a un restaurante a celebrar el cumpleaños de mi mamá. Según mi papá, Billy había estado con el teléfono todo el tiempo, que lo revisaba por debajo de la mesa y escribía rápido cuando creía que nadie la veía. Mi mamá dijo que había intentado iniciar conversación con ella varias veces, pero que Billy parecía distraída y daba respuestas cortas. Dijo que en el momento no le dio mucha importancia porque hoy en día la gente está pegada al teléfono a todas horas. Pero mirándolo ahora, dijo que sí le parecía inusual, porque Billy siempre había sido atenta y educada en las cenas familiares. Mi papá dijo que recordó haberle parecido grosero, pero que no quiso decir nada para no avergonzarla. Les pregunté por qué me contaban eso ahora. Mi mamá dijo que había estado pensando en la cronología y se había dado cuenta de que el comportamiento de Billy cambió justo cuando nos comprometimos. Que antes del compromiso, Billy siempre dejaba el teléfono en su bolsa durante las cenas. Después del compromiso, lo tenía en la mesa o en el regazo. Mi papá dijo que creía que quizás ella estaba hablando con alguien más. Que no quería asumir lo peor, pero que el cambio en su comportamiento era notorio. Mi mamá estuvo de acuerdo. Dijo que se sentía culpable por no haber dicho nada antes. Les dije que ya no importaba porque Billy había salido de mi vida. Mi papá dijo que lo entendía, pero que pensó que yo merecía saberlo.
Mi mamá dijo que esperaba que esta experiencia no me volviera amargado. Le dije que lo intentaría. Me fui de su casa esa noche y estuve dando vueltas por la ciudad un rato antes de regresar a mi departamento. Pensé en lo que me habían dicho. Pensé en el uso del teléfono y en la cronología. Pensé en cómo Billy se había negado a responder cuando le pregunté si me había engañado. Todo parecía apuntar en una sola dirección, pero seguía sin tener pruebas. 3 días después recibí un correo de Billy. Lo había mandado a una dirección antigua que casi no usaba, lo que significaba que realmente se había esforzado para encontrar una forma de contactarme. El asunto decía que necesitábamos hablar. Casi lo borré sin leerlo, pero lo abrí. El correo era breve. Decía que sabía que la había bloqueado en todos lados y que respetaba mi decisión de seguir adelante, pero que había algo que necesitaba contarme en persona. Que era importante y que solo me tomaría 30 minutos. Propuso vernos en una cafetería cerca de su departamento. Lo leí varias veces. Parte de mí quería ignorarlo y seguir avanzando, pero otra parte quería saber qué tenía que decir. Había pasado las últimas 6 semanas adivinando y preguntándome, y estaba cansado de no tener respuestas. Le respondí al correo y acepté verme con ella. Le dije que le daría 30 minutos y nada más. Respondió en menos de 1 hora y sugirió un horario y un lugar. Llegué 10 minutos tarde porque no quería parecer demasiado ansioso. Ella ya estaba sentada en una mesa en la esquina cuando entré. Se veía diferente. Había bajado de peso y tenía ojeras marcadas. No sonrió cuando me vio. Me senté frente a ella y no pedí nada. Me agradeció que hubiera ido. No respondí. Tomó aire y empezó a hablar. Dijo que no había ninguna persona nueva en el panorama, sino una vieja. Que había salido con alguien en la preparatoria llamado Alan, de 29 años, con quien había terminado antes de entrar a la universidad. Que habían mantenido un contacto esporádico a lo largo de los años, pero que nunca había sido nada serio. Dijo que cuando estaba en el 2º año del programa de higiene dental, sus papás tuvieron problemas económicos. El negocio de construcción de su papá había perdido varios contratos importantes y le habían reducido las horas a su mamá en el banco. Ya no podían ayudarla con la colegiatura. Que había buscado préstamos estudiantiles, pero los intereses eran altos y ya estaba preocupada por las deudas. Alan se había comunicado con ella en ese momento. Había heredado dinero de un familiar y se ofreció a prestarle lo suficiente para terminar la carrera. Dijo que estaba desesperada y aceptó el préstamo, que acordaron que ella se lo devolvería cuando se graduara y consiguiera trabajo. Que no había contrato escrito ni acuerdo formal, solo entre los dos. Se graduó y empezó a trabajar en la clínica dental. Dijo que había comenzado a devolverle el dinero en cantidades pequeñas cada mes. Pero entonces nos comprometimos y Alan se enteró por conocidos en común. Dijo que empezó a exigirle el resto del dinero de inmediato, que amenazó con contarme a mí y a sus papás que ella había pedido dinero prestado a un exnovio y lo había estado ocultando por años. También amenazó con decirle a la gente que ella me había usado a mí como plan de respaldo mientras lo tenía a él cerca. Dijo que entró en pánico, que no sabía cómo explicarme la situación a mí ni a sus papás sin que sonara mal. Que tenía miedo de que yo pensara que me estaba usando por estabilidad económica, o de que la juzgara por haber aceptado dinero de un ex. Que Alan no paraba de mandarle mensajes y llamarla, y por eso estaba siempre con el teléfono en las semanas antes de la boda. Dijo que tomó la decisión de cancelar la boda porque pensó que sería más fácil que explicar todo. Que les mintió a sus papás sobre por qué habíamos terminado porque no quería que se enteraran del préstamo. Que me mintió a mí diciendo que sus papás no aprobaban mi carrera porque fue la primera excusa que se le ocurrió. Me quedé escuchando todo eso. Cuando terminó, le pregunté por qué no me había dicho la verdad desde el principio. Me dijo que le daba vergüenza. Que pensó que yo la vería diferente si sabía que había aceptado dinero de un ex. Le pregunté cuánto dinero era. Dijo que aproximadamente $8,000 y que todavía le debía unos $3,000. Le pregunté si Alan seguía molestándola. Dijo que no, porque había ido a la policía después de que terminamos. Le dijeron que, como no había contrato escrito, Alan no podía obligarla legalmente a pagar en sus plazos. Que la policía lo contactó y le dijo que dejara de hostigarla. Que desde entonces había parado. Le pregunté si le había dicho la verdad a sus papás. Dijo que sí, que los había sentado 2 semanas antes y les había explicado todo. Que estaban molestos, pero que entendieron por qué había entrado en pánico. Que se ofrecieron a ayudarle a pagar el resto del préstamo, pero que se negó porque quería resolverlo ella sola. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto ahora. Dijo que quería que yo supiera que no me había engañado y que no era la persona que yo creía. Que había tomado una decisión terrible al mentir, pero que lo hizo porque tenía miedo y no sabía qué más hacer. Le dije que agradecía su honestidad ahora, pero que eso no cambiaba nada. Que la confianza era lo más importante en una relación y que ella la había destruido mintiéndome a mí y a sus papás. Que si solo me hubiera dicho la verdad sobre el préstamo y sobre Alan, yo la habría ayudado a resolverlo. Que en cambio eligió hacer explotar nuestra relación y hacer que todos creyéramos mentiras el uno del otro. Empezó a llorar. Dijo que sabía que había arruinado todo.
que no esperaba que la perdonara ni que volviera con ella, que solo quería que yo supiera la verdad para que no pasara el resto de mi vida pensando que me había engañado. Me levanté para irme, me preguntó si podíamos mantenernos en contacto como amigos en algún momento. Le dije que no, que esperaba que resolviera su situación con Alan y que aprendiera de esta experiencia. Y salí de la cafetería. Manejé hasta mi departamento y me quedé ahí el resto del día. No trabajé ni fui al gimnasio. Pedí comida a domicilio y me la comí mirando la pared. A la mañana siguiente me desperté y volví a mi rutina. Actualización 2. Pensé que la reunión en la cafetería sería la última vez que tendría noticias de Billy o de alguien relacionado con ella. Me equivoqué. Como 3 semanas después de esa conversación, estaba en una ferretería comprando material para un estante que estaba construyendo en mi departamento. Estaba en el pasillo mirando tornillos cuando alguien me tocó el hombro. Me di vuelta y vi a Jaime. Se veía incómoda. Me preguntó si podía hablar un momento. Le dije que estaba ocupado. Dijo que no tardaría mucho. Dejé la caja de tornillos y esperé a que hablara. Dijo que Billy les había contado todo a ella y a Lance. Que se sentían muy mal por haberme confrontado en el restaurante. Que no tenían idea de que Billy les había mentido a los dos lados y que lo sentían por haberme acusado de cosas que no había hecho. Que entendían si yo no quería aceptar su disculpa, pero que querían que supiera que nunca habían tenido intención de lastimarme. Le dije que estaba bien y que entendía que solo estaban tratando de proteger a su hija. Dijo que era muy generoso de mi parte. Luego me preguntó si había alguna posibilidad de que yo considerara volver a hablar con Billy. Que Billy había tenido dificultades desde nuestra ruptura y que pensaba que tener un cierre conmigo podría ayudarla. Le dije a Jaime que Billy y yo ya habíamos hablado y que no quedaba nada que decir. Jaime asintió despacio, dijo que lo entendía, pero que quería intentarlo de todas formas. Luego me dijo algo que me tomó por sorpresa, que Lance había investigado los antecedentes de Alan después de que Billy les contó la verdad. Que Lance descubrió que Alan tenía un historial de prestarle dinero a personas y luego usarlo como presión sobre ellas. Que le había hecho lo mismo a al menos otras 2 mujeres que Lance conocía. Le pregunté cómo se había enterado Lance de eso. Dijo que Lance había hablado con personas que habían crecido en la misma zona que Alan. Que era una comunidad pequeña y la gente lo recordaba. Que una de las mujeres a las que Alan le había prestado dinero había terminado pagándole casi el doble de lo que había pedido porque él seguía agregando intereses y cargos por atraso que nunca habían sido parte del acuerdo original. Jaime dijo que Billy había tenido suerte de haber ido a la policía cuando lo hizo. Que Alan podría haberle hecho la vida mucho más difícil si ella hubiera seguido intentando manejarlo sola. Le dije a Jaime que me alegraba de que Billy hubiera resuelto la situación. Jaime me agradeció por escuchar y se fue. Terminé de hacer mis compras y me fui a casa. Pensé en lo que Jaime me había dicho. Pensé en cómo Billy se había metido sola en una situación difícil y luego la había empeorado eligiendo mentir en lugar de pedir ayuda. Pensé en cómo su decisión me había afectado a mí, a sus papás y probablemente a mucha más gente. Una semana después de ese encuentro, recibí otro correo de Billy. Este era más largo que el primero. Dijo que había estado reflexionando mucho sobre lo que salió mal y que se había dado cuenta de que nunca se había disculpado de forma específica por las cosas que había hecho. Las enumeró: mentirme sobre sus papás, mentirles a sus papás sobre mí, hacer que el post del foro pareciera justificado al no responder mi pregunta sobre la infidelidad, y haberme sometido a semanas de confusión y dolor. Dijo que no pedía perdón ni una segunda oportunidad, que solo quería que yo supiera que asumía toda la responsabilidad por sus acciones. Que había empezado a ver a una consejera para entender por qué había reaccionado de esa manera. Que la consejera la había ayudado a comprender que su miedo al juicio la había llevado a tomar decisiones que lastimaron a todos a su alrededor. Al final del correo, dijo que esperaba que yo estuviera bien y que me deseaba lo mejor. Que no volvería a contactarme a menos que yo le escribiera primero. Lo leí 2 veces y cerré la laptop. No respondí. Parte de mí quería reconocer que se había disculpado, pero otra parte sabía que responder solo abriría la puerta a más comunicación. Decidí dejarlo ir. Por esa misma época, Orlando me invitó a una fiesta que daba un compañero de trabajo suyo. Había estado evitando los eventos sociales desde la ruptura, pero decidí ir porque necesitaba salir de mi departamento. La fiesta era en una casa en las afueras y había como 30 personas. Pasé la mayor parte de la noche hablando con Orlando, su novia y algunos conocidos. En un momento estaba parado cerca de la cocina cuando una mujer que no conocía se me acercó. Se presentó como Catherine, de 27 años, y dijo que era amiga de la novia de Orlando. Hablamos un rato de trabajo y hobbies. Mencionó que trabajaba como fotógrafa y yo le conté lo de la edición de video. Pareció genuinamente interesada y me preguntó si alguna vez había considerado colaborar con fotógrafos en proyectos. Le dije que no, pero que sonaba interesante. Intercambiamos información de contacto antes de que me fuera. Me escribió unos días después preguntando si quería tomar un café y hablar más sobre posibles colaboraciones.
Acepté. Nos vimos en una cafetería y pasamos 2 horas discutiendo ideas. No llegamos a nada en lo profesional, pero empezamos a escribirnos seguido y eventualmente salimos a cenar. Todavía no le llamo relación porque es muy reciente y no estoy listo para ponerle etiqueta. Pero me ha recordado que hay otras personas ahí afuera y que mi vida no está definida por lo que pasó con Billy. Actualización 3, cierre final. Han pasado casi 6 meses desde que Billy canceló la boda. Escribo esta actualización porque quiero cerrar este capítulo de una vez por todas. Han pasado muchas cosas en estos últimos meses y creo que es momento de poner todo en perspectiva. Catherine y yo nos hemos estado viendo seguido. Vamos despacio porque desde el principio le dije que todavía estoy trabajando en algunos problemas de confianza. Ella ha sido paciente y comprensiva. El mes pasado hicimos un viaje de fin de semana a las montañas y fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí relajado. No me presiona para hablar de mi pasado y no me hace preguntas para las que todavía no estoy listo. Eso lo valoro más de lo que puedo expresar. Mis papás la conocieron hace unas semanas. Mi mamá cocinó y pasamos la noche en su casa. Catherine se llevó bien con los dos. Mi papá le preguntó sobre su trabajo de fotografía y ella le mostró algunos de sus proyectos recientes en el teléfono. Mi mamá le preguntó sobre su familia y dónde creció. La conversación fue fluida y natural. Después de que Catherine se fue, mi mamá dijo que parecía buena persona. Mi papá estuvo de acuerdo. No he sabido nada de Billy en 3 meses. El último correo que me mandó fue la larga disculpa y nunca la respondí. Asumo que siguió con su vida. Me enteré por Orlando de que sigue trabajando en la misma clínica dental y que ha estado con un perfil bajo. No sé si ya le pagó el resto del préstamo a Alan y no tengo interés en averiguarlo. Me encontré con Lance en una gasolinera hace como un mes. Estaba llenando su camioneta y yo estaba en la bomba de al lado. Nos miramos y me asintió. Le devolví el gesto. Me preguntó cómo estaba y le dije que bien. Dijo que se alegraba de escuchar eso. No hablamos de Billy ni de la boda ni de nada más. Terminó de echar gasolina y se fue. Fue un encuentro breve, pero se sintió como la última pieza de cierre que necesitaba de ese lado. He estado reflexionando mucho sobre lo que aprendí de toda esta experiencia. Aprendí que la gente va a mentir para protegerse incluso cuando la verdad hubiera sido más fácil. Aprendí que el miedo puede llevar a las personas a hacer cosas que lastiman a todos a su alrededor. Aprendí que el cierre no siempre llega de la forma en que uno espera. También aprendí que necesito ser más cuidadoso con a quien le doy mi confianza. No estoy diciendo que nunca vuelva a confiar en nadie, pero voy a prestar más atención a las inconsistencias y las señales de alerta. Ignoré algunas con Billy porque quería creer que todo estaba bien. No voy a cometer ese error de nuevo. En cuanto a la boda que nunca fue, ya no pienso mucho en ella. Todavía tengo el traje rentado colgado en mi closet porque se me olvidó devolverlo y ya era demasiado tarde. A veces lo miro y recuerdo lo emocionado que estaba cuando lo escogí. Pero esa emoción le pertenece a una versión de mí que no sabía lo que se venía. No guardo amargura por lo que pasó. Ya no estoy enojado con Billy. Solo sigo adelante. Tengo mi trabajo, mi familia, mis amigos y ahora a Catherine. Tengo una vida que no gira alrededor de intentar reparar algo que estaba roto antes de que yo supiera que estaba dañado. No tengo planes de escribir más actualizaciones sobre esta situación. Este es el final de la historia, por lo que a mí respecta. Quería documentar todo para poder mirarlo algún día y recordar cómo lo superé. Quizás alguien más que esté pasando por algo similar leerá esto y se dará cuenta de que no está solo. La vida sigue. Esa es la única conclusión real que existe.